Ya. Vamos a dar inicio a la clase, porfa. Bien, comenzamos. La retinopatía diabética proliferativa nos representa una etapa avanzada, ya sea de diabetes mellitus tipo 1 o de diabetes tipo 2. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok. La incidencia es mayor en diabetes tipo 1, diagnosticados a temprana edad, con un 25% a 15 años de la enfermedad. Y en diabetes tipo 2, un 15% a 15 años de la enfermedad. El crecimiento de vasos recién formados es la característica principal que se va a encontrar a nivel de la papila óptica y en otras áreas de la retina con riesgo de pérdida de visión. Acá vemos, tenemos un cuadrito donde nos dice la incidencia y progresión de retinopatía y edema macular diabético. La incidencia de retinopatía diabética en general, en diabetes mellitus tipo 1, alcanza un 59%. En diabetes tipo, varía en diabetes tipo 2, tratado con insulina o sin insulina. Importante acá destacar la progresión a retinopatía diabética proliferativa. La progresión nos da de un 10.5% en una diabetes tipo 1, en una diabetes tipo 2 con insulina, tratada con insulina, 7.4%, y en una diabetes tipo 2 sin insulina, que no es tratada por insulina, 2.3%. Y varía, hay muchos números, la incidencia de edema macular son otros porcentajes que se trata ya de otro tema. El edema macular diabético es considerado otro tema. Acá vemos la prevalencia, lo que les preguntaba, la prevalencia en porcentaje, la prevalencia estandarizada. Hay muchas tablas, muchas investigaciones, muchos estudios de epidemiología, tanto a nivel de México, a nivel de Latinoamérica y obviamente a nivel mundial. Hay muchas variaciones. Entonces, la prevalencia en cualquier tipo de retinopatía diabética va de promedio de un 35.36%, una prevalencia estandarizada. Retinopatía diabética, retinopatía proliferativa, 7.24%. Edema macular diabético y retinopatía que amenaza la visión como términos generales. Bien. Vamos a empezar con la fisiopatología. En este esquema vamos a ver una circulación normal de los eritrocitos, ¿bien? A través de un capilar normal. ¿A qué nos referimos con capilar normal en este caso? Cuando tiene los pericitos en su pared. Recuerden que en la fisiopatología el punto más importante por la hipoxia y los cambios que produce la retinopatía diabética es que se pierden los pericitos. Entonces, si tiene los pericitos en la pared, pues vamos a ver que se trata de un fondo de ojo normal. ¿Cómo inicia la lesión? La lesión inicia, dígame. La lesión inicia cuando empezamos a ver dilataciones. Dilataciones en las figuras de arriba a la izquierda. Vemos las dilataciones a través de esa pérdida de pericitos que se llaman los microneurismas. O sea, acá la característica principal es la pérdida de pericitos. A través de esos lugares donde se ha perdido los pericitos, pues van a ver las dilataciones que se van a llamar los microneurismas, que a su vez van a producir microhemorragias, y cuando se producen las microhemorragias, pues de las lesiones van a salir también los exudados lipídicos.
¿Cómo es el origen y reconocimiento temprano de los nuevos vasos preretinianos? Vamos a partir, en retinopatía diabética proliferativa, vamos a partir de la retinopatía diabética no proliferativa severa, en donde ya se van a, lo que les habíamos preguntado, ¿no? Se van a ver microaneurismas, en realidad en 4 cuadrantes, arrozamientos venosos en 2 cuadrantes, por lo mínimo, y las anormalidades intrarretinianas en menos de un cuadrante, o un cuadrante. Entonces, para iniciar la retinopatía diabética proliferativa, iniciamos desde una retinopatía diabética no proliferativa severa, que puede estar asociado o no a edema macular diabético. En la patogenia. La patogenia es importante saber que cómo empieza todo con la hiperglicemia crónica. La hiperglicemia crónica pues hace que la respuesta metabólica a nivel del cuerpo presente en especial cambios a nivel ocular, daño microvascular del endotelio, capilares. Todos esos factores van a hacer que se activen factores angiogénicos. Dentro de estos, el VEGF, permitiendo la neoformación de vasos sanguíneos y daño en la barrera hematorretiniana. Cabe recordar que estos vasos sanguíneos no son anormales, son débiles, entonces tienden a la hemorragia. Acá vemos, en esta imagen vemos cómo se forma la neovascularización. Vemos acá estas anormalidades intrarretinianas, microvasculares. Se empiezan como una red que se une al tejido glial, ¿ya? Entonces empieza a penetrar al vítreo y las áreas que se afectan más son las arcadas superotemporales y áreas inferonasales. Los neovasos son estructuras, como les decía, son estructuras que tienen paredes muy delgadas y casi siempre en las uniones de estos neovasos se presentan áreas de fuga y las microhemorragias. Esto se va a demostrar pues en los estudios de fluoroangiografía con fluoresceína. Bien, aquí vemos esta figura les puse porque son lesiones que ocurren a nivel de la mácula. La diferencia es que estas lesiones se dan en capilares terminales, ¿no? Se producen liberación de exudados lipídicos, proteínas, y se refiere al edema macular diabético. Entonces, persiste el proceso hipóxico, se producen a continuación infartos de la capa de fibras nerviosas o lesiones algodonosas, mal llamadas exudados algodonosos porque no son exudados, son lesiones que son alteraciones del flujo exoplásmico a nivel de las capas de la retina, las cuales se engruesan, y esta ocurre en la capa de fibras nerviosas. Bien, entonces, cuando describan en el fondo de ojo, descríbanlo como lesiones algodonosas, no como exudados. Exudados son los exudados lipídicos que se filtran a través de los vasos. Bien, acá vemos los exudados, las lesiones algodonosas, los exudados lipídicos. Entonces, el proceso continúa. Tenemos a los neovasos, que pueden ser papilares, pueden localizarse en otras zonas de la retina, y junto al vítreo, pues se llena un tejido glial vascular, producirán contracción del tejido que produce hemorragias. La contracción del vítreo y la proliferación fibrovascular ya serán indicaciones de vitrectomía. Como decíamos, estos vasos se rompen, producen hemorragias vítreas, y que la hemorragia puede ser intrarretinal, subhialoidea, etc. ¿Qué ocurre cuando hay proliferación? Hay una evolución natural que se cumple pues cuatro procesos fundamentales del ciclo de la proliferación o 13. La proliferación del tejido fibroso, formación de adherencias entre proliferaciones fibrovasculares, superficie vítrea posterior, posteriormente contracción de la superficie vítrea posterior y proliferaciones asociadas. Esto es una evolución natural del proceso o ciclo de la proliferación. Menciono esta imagen donde vemos los neovasos. Hay muchos estudios, entre ellos uno que es muy importante, donde habla de que los neovasos en disco
se producen en un 15% en la papila y vasos en otro lugar se forman en un 45%. Habíamos mencionado también que la frecuencia de los neovasos más se da en el cuadrante superotemporal y en el cuadrante inferonasal. Es donde van a aparecer primero los neovasos. Para describir en el fondo de ojo, esta es una clasificación de este autor donde vemos cómo podemos clasificar según la localización estos neovasos. El área 1, que está en, sí lo podemos ver, corresponde al disco óptico y es a un diámetro de este. El área 2, el círculo 2, corresponde al centro de la mácula. El área 3 corresponde a la zona temporal de la mácula. Estas tres áreas están delimitadas por dos líneas horizontales, si se ven, dos líneas horizontales, una vertical, que van a permitir que podamos clasificar en área 4, 5, 6 y 7. De más está repetir, pero de todas maneras, acá tienen la clasificación de la retinopatía. A ver, permítanme un minuto. Bien. Entonces, seguramente ya han repasado la retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada, severa, la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, algo importante que tienen que recordar es la regla del 4-2-1, que es la retinopatía diabética no proliferativa severa, que va a ser el paso inicial para la retinopatía diabética proliferativa. Bien, vamos a ir una por una rápidamente. La retinopatía diabética no proliferativa leve, que es sinónimo microaneurisma retiniano en alguno de los cuadrantes y es que se demuestra fácilmente con una fluoroangiografía. La moderada va a tener además microhemorragias, microaneurismas, lesiones algodonosas, las anormalidades microvasculares intrarretinales pueden ser que estén de forma aislada. En la severa presentamos las lesiones algodonosas, dilataciones venosas, toda la clasificación que hemos mencionado. Ya, hemorragias en 4 cuadrantes, las dilataciones venosas mínimo en 2 cuadrantes y los AMIR por lo menos en un cuadrante. En este caso vemos una imagen de una retinopatía diabética no proliferativa severa, muy grave el cuadro. Vemos los AMIR en 4 cuadrantes, proliferaciones vasculares, que en cualquier momento se van a romper hacia la retina, ¿no? O sea, hacia el vítreo, y pues acompañado de una maculopatía isquémica. Este es el grado más severo antes de llegar a una retinopatía diabética proliferativa. Entonces, que les quede bien claro, la retinopatía severa, pues está a llegar nada más a una retinopatía diabética proliferativa. Y acá lo que habíamos preguntado, la retinopatía proliferativa se la puede estadificar con signos de alto riesgo. Como su nombre lo indica, es una proliferación vascular que se asocia a características de alto riesgo. Neovasos es una característica de alto riesgo, neovasos dentro del cuarto o tercio del área del disco. Neovasos dentro del área del disco y neovascularización retiniana, digamos, o sea, en otra parte del disco, mayor a la mitad de un diámetro de disco. Esas son las características de alto riesgo que se asocian a la retinopatía diabética proliferativa. Bien. Y también la retinopatía, la presencia de hemorragia vítrea o prerretiniana ya.
Primero vemos los neovasos, tanto en disco como fuera de disco y en otras áreas de la retina, y la hemorragia vítrea o prerretiniana. Entonces, resumiendo, los neovasos dentro del cuarto o tercio del área del disco, o cualquier cantidad de neovasos, sí tendríamos hemorragia vítrea presente o reciente. Y en cualquier otro lugar, por lo menos de un medio del área del disco, si hay hemorragia vítrea que esté reciente o que esté presente. Esas son las características de alto riesgo. Toda retinopatía proliferativa que se asocie con alguna de estas características ya se la denomina pues retinopatía proliferativa con CAR, con signos de CAR o signos de alto riesgo. ¿Y a qué se refiere la avanzada? La avanzada significa cuando a una de estas características de alto riesgo se añade alguna de las siguientes condiciones. Uno, hemorragia vítrea. Si se añade la hemorragia vítrea, ya hablamos de una retinopatía avanzada. Desprendimiento retina traccional, desprendimiento retina regmatógeno o un desprendimiento de retina combinado, tanto regmatógeno como traccional. Cualquiera de estas características asociadas a características de alto riesgo, perdón. Dígame. Pues sí las estamos pasando. A ver, Julito. Ah, Julio. Julio es el que... Acá, la cámara, acá estaba yo pasando en Zoom. Creo que se ha desconectado. Sí. ¿Dale ahora? Sí, ya se ve. Ya se ve. Solo ponlo por acá. Sí. Sí. Hace rato lo senté, creo que... Ahí está. Bien, a ver, vamos a continuar. Entonces, ya quedó bien claro, ¿verdad? Tanto la retinopatía con signos de alto riesgo y la retinopatía avanzada. Bien. Hemos hablado un poco de la fisiopatología, de la patogenia y de la clasificación de la retinopatía proliferativa. Bien claros están los signos de alto riesgo, la retinopatía avanzada. Vamos a hablar un poco de tratamiento. En el tratamiento, la panfotocoagulación es uno de los pilares más importantes del tratamiento. Hay muchas publicaciones desde hace muchos años atrás que todas ellas muestran el uso de la panfotocoagulación y pues resumen que evita el avance de la historia natural de la enfermedad. Hasta ahora usada, hay muchos artículos que hablan de que la panfotocoagulación asociada a factores de riesgo, se demuestra que hay cambios, ¿no?, en relación a la duración de la diabetes, la proteinuria. Aquí tenemos otro artículo que nos habla de del pronóstico de una panfoto, que nos logra, como resumen, nos logra controlar los biomarcadores que nos hablan de una progresión a una retinopatía diabética. Entonces, la panfotocoagulación está demostrada que modifica esos biomarcadores, ¿sí?,
que hablan de progresión a retinopatía diabética. ¿Cuáles son las indicaciones de la panfotocoagulación? La retinopatía diabética no proliferativa severa, ya dijimos que es un paso previo a la retinopatía proliferativa, entonces es la primera indicación, la retinopatía diabética proliferativa, y pues la rubiosis iridis también. Hay muchas discusiones que se planteó mucho tiempo atrás. ¿Por qué no tratar a los pacientes antes? Podrían preguntar, ¿por qué no tratarlo en una moderada o en una leve? El problema es que una vez que se han hecho estudios que se tratan a estos pacientes, digamos, en estadios más precoces, y después desarrollan neovasos, los pacientes se vuelven refractarios al tratamiento, entonces el láser ya no es efectivo. ¿Bien? Entonces, por eso es que no se trata antes y tiene que ser bien específico las indicaciones para tratar a estos pacientes. Entonces, no hay que tratar, ¿no? Si no hay una indicación precisa. Los principios del tratamiento son destruir las zonas no perfundidas. Ese es el principal principio. ¿Para qué? Para producir involución de los neovasos. Se respeta el área macular. En un principio, hace mucho tiempo, pues se refiere que se fotocoagulaba inclusive los mismos neovasos. Y aparecían las primeras complicaciones, que eran la hemorragias. Ahora ya se sabe de los VEGF, entonces se fotocoagula solo áreas hipóxicas y se evita que se produzca más VEGF. ¿Cómo se determinan las áreas hipóxicas? O sea, con la FAC, con la fluoroangiografía. Es importante, por eso les pongo casi muchas fotos de la fluoroangiografía, porque para indicar una panfotocoagulación, en todo lo posible hay que tratar de hacerle una angiografía. Solamente la angiografía nos va a dar precisamente qué áreas son las hipóxicas para tratamiento. Bien, los tipos y técnica. Hay varios tipos de fotocoagulación, panretiniana, selectiva, en parrilla, etc. La técnica respecto al lente, hay que saber y entender que no todos los lentes te producen el mismo spot en una fotocoagulación láser. El único que te produce el mismo spot sería el lente de Goldman. Los otros varían. Puede ser un spot mucho más grande. ¿Sí? Entonces, en las características del lente se especifica a cuánto aumenta la magnificación. Hay lentes que te aumentan al doble la magnificación. Entonces, si nosotros ponemos un spot de 200 de spot, pues en realidad estaríamos produciendo 400 de spot, y eso tenemos que regularlo sabiendo cuánto magnifica nuestro lente que vamos a hacer la panfoto. Se busca producir una intensidad de color blanco grisáceo utilizando la mínima energía útil. Hay una regla para comenzar, regla de los 2. Se utiliza para iniciar 200 micrómetros a 200 miliwatts y por 200 milisegundos. Con eso pueden comenzar. La técnica que les preguntaba según la localización. Entonces, primero, se trata de las áreas más hipóxicas. ¿Dónde están las áreas más hipóxicas? En el polo posterior. Entonces, se da la primera sesión en polo posterior. Luego, en sectores. Comenzamos por el sector inferior y terminamos en sectores superiores. Se puede dar un promedio de 1500 a 1600 disparos en las 3 sesiones. Puede ser 2 o 3 sesiones. Con un intervalo es importante esto, no menor de 15 días. Si le damos la primera sesión, no podemos darle la segunda al mes, ya no va a ser efectivo. ¿Ya? Entonces, a 15 días. El tamaño del spot se recomienda en polo posterior 200 a 300 micras y en periferia spots un poco más grandes, puede ser 400 a 500 micras. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la panfoto? Presencia de hemorragia.
La sangre absorbe el calor. Entonces, y esta sangre está en contacto con la capa de fibras nerviosas. Entonces, si nosotros damos panfotocoagulación cuando hay sangrado, le vamos a dar a la capa de fibras nerviosas. Eso tomen en cuenta. Entonces vamos a producir escotomas. Otra contraindicación, cuando hay gliosis traccional, porque provocamos contracción del tejido y a su vez desprendimiento de retina traccional. Obviamente cuando hay una hemorragia vítrea densa, porque además no nos va a permitir una buena visualización. Y también cuando tenemos cataratas densas, por lo mismo, no nos permite una buena visualización, no sabemos qué tan denso está la hemorragia también. Complicaciones de la panfoto. La panfoto muy extensa, hay veces que se puede hacer una panfoto muy extensa, severa. Cuando pasa esto, pues en realidad creamos una redistribución del flujo, se acumula en la mácula y provoca un edema macular. Entonces tomen en cuenta, si le dimos mucha panfoto, con casi seguridad vamos a producir secundariamente un edema macular por una redistribución de flujo. También, como complicaciones, tenemos la hemorragia vítrea, si aplicamos directamente sobre los vasos sanguíneos, y también producimos un aumento de la tracción vítrea. Bien, esas son complicaciones. Hablar rápidamente de la terapia antiangiogénica en retinopatía diabética proliferativa. Acá, pues es importante para mencionarlo, el bevacizumab produce una acción ya a las 24 horas. Al día siguiente, o a 24 horas de la aplicación del bevacizumab en estudios, o el Avastin, que se ha estudiado mucho, ya hay regresión de neovasos. Por eso es que muchas veces se da este medicamento antes de la cirugía, ¿no? Un día antes de la cirugía ya se puede operar a las 24 horas, obviamente 2, 3 días también se puede operar. Así es. Sí, a las 24, no, sí les especifiqué a qué tiempo produce regresión de los vasos. En este estudio, pues hay muchos estudios de los antiangiogénicos. Ya voy a terminar, por favor. En este estudio se trata, pues son estudios retrospectivos que demuestran, los antiangiogénicos están completamente demostrado que produce la regresión de los neovasos. Los antiangiogénicos principalmente tienen su indicación en realidad en el edema macular diabético, pero ayudan mucho en la retinopatía diabética proliferativa. En los neovasos de la retinopatía proliferativa usamos un antiangiogénico, ¿bien? Pero aquí en la proliferativa lo consideramos un tratamiento temporal, recuerden, porque nos ayuda temporalmente hasta que pues pase su efecto. Los antiangiogénicos inhiben la permeabilidad celular. Como repito, pues sirve principalmente para el edema macular. Julio. Ay, no parece el joystick. Se perdió esto. La flechita se perdió. Está aquí. Este es un estudio prospectivo, no aleatorizado, que nos muestra que los antiangiogénicos también son útiles en casos donde el láser ya no está funcionando bien y quedan pues algunos vasos. Obviamente se entiende que no habría contraindicación como las tracciones y se puede aplicar. Importante recordar que hay estudios que demuestran que la Avastin, principalmente este antiangiogénico, tiene absorción sistémica en el ojo contralateral. Se ha visto que se indica en un ojo, se aplica en un ojo, y también se ve regresión de neovasos en el ojo contralateral por absorción sistémica.
Esto no lo tienen los otros antiangiogénicos, como el ranibizumab, faricimab, etc. Entonces hay que tener muy en cuenta esto cuando evaluamos a un paciente. Puede tener indicación de un antiangiogénico en uno, pero en el ojo contralateral de repente no tiene indicación o está contraindicado. Y como utilizamos más el Avastin, debemos de saber que es el que más produce o tiene absorción sistémica. Ahora, una alternativa, hablando de panfoto, antiangiogénicos, es combinar tanto antiangiogénicos como panfotocoagulación. Es eficiente la combinación. Aquí en este estudio se compara ranibizumab panfoto contra triamcinolona panfoto. Se demuestra un edema, una mejoría en el edema, y hace que pues, se disminuya la aplicación de antiangiogénicos, inclusive el número de inyecciones. Bien, resumiendo, complicaciones de los antiangiogénicos, tracción vítrea. Cuando tenemos tracción vítrea, es una contraindicación absoluta de antiangiogénicos. Vamos a producir obviamente más tracción al regresionar los vasos. Pacientes que tengan riesgo de absorción sistémica y sabemos que puede provocar un desprendimiento de retina traccional. Entonces, la panfotocoagulación es eficiente, no regresan los neovasos. Múltiples estudios controlados avalan estos resultados. Es destructivo, la verdad que es destructivo. La idea, esto pues se investiga mucho, la idea es no destruir estas áreas de retina, pero la función principal pues es esa, actualmente. Es destructivo, te produce un menor campo visual, te produce una menor adaptación a la oscuridad, inclusive cuando es muy agresivo puede desarrollar hasta atrofia del nervio óptico. Y siempre indicar a los pacientes que aplicamos panfotocoagulación que no es para mejorar la visión, sino para detener la progresión de la retinopatía diabética. Muchas veces, inclusive como son 2, 3 sesiones, el paciente cree que va a recuperar o va a aumentar la visión, y es más, disminuye la visión periférica. Disminuye. ¿Cuáles son las indicaciones actuales de la vitrectomía? Si no son estos casos, pues va a vitrectomía cuando tenemos las hemorragias, cuando tenemos las tracciones, ¿no? Hemorragia vítreo, edema macular traccional, edema de tracción de mácula, fibrosis premacular, desprendimientos de retina traccional que afectan el polo posterior, desprendimientos mixtos o combinados que se llaman, pregmatógenos y traccionales, y glaucomas neovasculares con medios turbios. Bien. Bien, nada más estos son, bueno, obviamente voy a pasarles las diapositivas. Son casos de pacientes que han recibido una panfotocoagulación y antiangiogénico o vitrectomía temprana, digamos, en un momento adecuado. Se recomienda mucho las indicaciones, el criterio de las indicaciones. Miren, estos pacientes, como después del tratamiento, puede mejorar la agudeza visual, puede mejorar la arquitectura de la retina. Los neovasos, en estos casos, miren las figuras de la izquierda, presencia de neovasos, y en las figuras de la derecha hay una regresión de estos. Mire acá, después de una vitrectomía bien indicada, digamos, precozmente indicada, adecuadamente realizada, pues después de esta hemorragia retinal que vemos acá, prácticamente puede quedar de esta forma, de la imagen de la derecha, y con muy buenas agudezas visuales. O sea, en retina sí se puede recuperar mucha visión, se puede recuperar mucho tejido de retina, que podemos evitar a las complicaciones como el desprendimiento de retina traccional y hemorragia vítrea, que con formación de membranas, pues que son las principales complicaciones, en realidad ya te producen ceguera, ¿no? Pero si actuamos antes, pues podemos tener casos muy satisfactorios y pues realizar un mejor trabajo, ¿no? Bueno, esa es la presentación de retinopatía diabética proliferativa. Espero que hayan quedado claros algunos conceptos.
Y pues es parte, recordar que es parte de un tema muy grande, que lo vemos prácticamente todos los días. Hay mucha información. El tema es muy grande. Hay temas solamente de edema macular diabético, hay temas solamente de desprendimiento fraccional de retina, secundaria retinopatía diabética proliferativa. O sea, el tema es bien amplio, hay que imbuirnos mucho más en este tema, ya que todos los días lo vemos. Y desde el inicio del tratamiento de panfoto antiangiogénico, sepamos lo que estamos haciendo. No solamente mecánicamente, digamos, aplicar la panfoto o los antiangiogénicos, que lo hacemos a diario. Y hagamos un adecuado seguimiento de los pacientes para pues, ver los resultados, ¿no? Y poder comparar con la teoría que recibimos. Eso es todo, muchas gracias.